Dale. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? Me gustaría escuchar fórmulas concretas sobre el 50% de nuestros compatriotas que están en la indigencia y en la pobreza. Mirá, lo que No dice, hay. mirá, No lo hay, que dice no hay, Carlos Carlos, es tenés razón. importante, mirá. Hay 5 preguntas que hay que hacerse. Sí, hay. Y le pregunto a todos, el que nos está mirando incluso. La primera pregunta es si hoy dormís en un colchón. Y quiero que está del otro lado también responda. Si duerme en un colchón. La segunda pregunta es si podés comer más de 2 comidas al día. Aunque sea por decisión, no las comes si querés, pero tenés acceso a 2 comidas por día. La tercera pregunta, que es importante, es si tenés acceso al agua potable. Sí. La cuarta pregunta es si tenés acceso a un electrodoméstico. Y la quinta es si te puedes tomar, aunque sea, un paliativo si te duele la cabeza. ¿Vos querés que Macri no lo sabe? El 36% de los argentinos no puede responder de las 5 preguntas, las 5 con un sí. Esto significa que mientras nosotros estamos discutiendo esto, No, bueno, pero hay o que... los candidatos... Pero esto es lo que va a definir eso. Pero Juan. bueno, ahora te pregunto, Tomás, ¿lo de Macri es grandeza o es cobardía? Es cobardía, probablemente sea cobardía. ¿Por qué este tipo No, no sé si define esas cobardía. preguntas? Este tipo es el que define las preguntas. No, porque vos podés participar de las PASO. Pero ¿por qué pará, las vas a seguir definiendo estas preguntas. Porque Este va a ser tipo, el claro. gran elector Sí, bueno, de ahí Juntos está. por el Cambio. Ahí está. Ahí está. No, a ver, no hay que comerse la curva de que Mauricio Macri no va a decidir en Juntos por el Cambio quién va a ser el candidato. Che, de hecho ha despertado una expectativa muy grande la entrevista a Macri. A ver, mañana... Hoy se bajaba y ha despertado una gran Mañana expectativa, Mauricio ¿sí? Macri se va a reunir con los integrantes de la mesa de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, la estructura del PRO, Sí. que le pidieron una reunión. Porque van a seguir, a ver, ahora viene una baja en fila. Sí, claro. Hay que definir en la ciudad de Buenos Aires quién se baja. Se van a bajar los varios candidatos. Ya se bajaron, hay gente que subió. Lutó no se va a bajar y Jorge Macri creo que ¿Y tampoco. los candidatos a gobernador? Y ahí está más fácil. Esa me parece que es más fácil. Me Esto parece ordena. que Santilli va... A ver, acá la diferencia que tiene Mauricio Macri, que dentro de Juntos por el Cambio, y no sé si Adriano o Campolongo lo piensan igual, ordena. En el Frente de Todos no hay, a ver, si Cristina se baja o se sube o no es candidata, no ordena nada. Se baja Cristina y hay un quilombo grande en el frente de todos, ¿no, Adrián? Pero claro, ¿cómo no va a haber problemas si de repente el liderazgo más importante de la Argentina y del peronismo deja de actuar? Obviamente que hay un problema, pero digo una cosa que me quedaba, Tomás, de lo que decías, una afirmación que hacías, no hay salida para el 40%, 30% de pobres o no hay propuestas. Nosotros creemos que sí hay, creemos que se puede, que hay que distribuir para poder crecer, que hay que inyectar dinero en los sectores populares, que hay que, por ejemplo, dar un bono para los trabajadores para que salgan bajo la línea de la pobreza. Y eso ayuda al crecimiento, ayuda al desarrollo y, entre otras cosas, vamos en un proceso de sustitución de importaciones, por ejemplo, energéticas, donde este año se termina el gasoducto Néstor Kirchner, Bueno, y eso es eso otra cosa ayuda que se deja, sí. a agregarle valor, una política decidida con inversión, de agregarle valor a nuestras exportaciones. Digo, todas esas cosas son las cosas que ayudan y que llevan y que han llevado a la Argentina, tanto en los gobiernos de Perón como de Néstor y de Cristina, han llevado a la Argentina a tener los menores niveles de pobreza. Carlos, ¿te imaginabas este final de Macri? Esta supuesta declinación, Sí. eso era una posibilidad. A ver, pregunto, ¿no era obvia? No, está A diciendo ver, Lilita, a ver, Carrió dijo hoy chocolate por la noticia. Lo dijo Sí, ahorita Carrió, sí. jugando un poco dentro Porque de su hizo interna. la mirada, obvia, ¿en serio? hizo Para la mí era mirada obvia. cuantitativa. A ver, espera, hemos tenido acá, lo has tenido en tu programa, lo he tenido yo en mi programa, una infinidad de veces te decían, Mauricio Macri no se puede bajar a lo que nunca subió. Lombardi le encantaba decir esa frase. Lo cierto es, Bueno, acá hay una Cristina estrategia tampoco. política. Cristina Mauricio tampoco. Macri entendió que decirlo, que de ser explícito, que no había lugar para medias verdades, para especulaciones, que él decía esto y ordenaba. Esto es estrategia política. Él ya sabía que no iba a ser candidato. ¿Querés que te diga para mí qué le pasó a Macri? Se quedó sin guita, no tiene plata, no tiene quien lo financie. Se El puede único que financiar tiene que lo financia que sea rata y que no quiere usar la de él para financiar es otra cosa. No, pará. Pero por eso, No la a vas ver, a sacar plata de- tiene para No, financiarse. No, eso es no conocer a los dirigentes políticos. El No, dirigente no, político sí, dice, Pero es que si está, hoy lo que salió está acá no escrito sale. hoy salió escrito que las oficinas que tenían en Avenida del Libertador se las prestaba un tipo que estaba en conflicto con la justicia. Por eso, por Digo, eso. de- Pues Son lo cierto acá- ratas, lo cierto así, es- claro. A ver, se puede hacer la evaluación de que las encuestas a él no le daban. Sí. Porque te dicen, no le daban las encuestas, pero si me pongo a pensar a Cristina tampoco le dan, ¿eh? Por eso te digo, o sea, es raro. Le da un poquito A mejor ver, que a a Macri. Cristina le da un poco bien, mejor que a Macri. a Cristina le da bien la encuesta en la interna, no le da bien en la general. En el general, claro. A Macri no le daba ni en la y tiene un interna. objetivo sí central que no lo puede perder políticamente, que es la tercera sección electoral.
Ahora la pregunta es... Pero además, Sí. digo, Cristina es la dirigente política con más intención de voto de cualquier partido político. ¿Cómo no le dan las encuestas? ¿Vos decís que en la general Adrián gana, Cristina? Pero vos sabés lo que significa una persona. Una cosa es con... lo que significa y otra cosa es la pero intención de voto. una persona como Cristina Fernández de Kirchner, con lo que significa su liderazgo y con la memoria social positiva, puesta en campaña, sin campaña, después de 10 años de estigmatización mediática, judicialización de su gobierno, que la quisieron pegar un tiro en la cabeza, mide lo que mide y es la dirigente con más intención de voto hoy en la Argentina. ¿Te parece que eso, puesto en campaña, no crece? Yo creo que no tengo ninguna duda que eso crece. No, a ver, sin duda coincido. A ver, yo coincido con vos en la centralidad de Cristina, en el papel preponderante que tiene hoy en la política. Eso sin lugar a dudas. No hay dirigente política que lo tenga. Ahora, yo no sé si a Cristina se la vota. Y le quiero preguntar a mis compañeros, está Javier Borelli con nosotros, Javi. Juan, justo estaba pensando, digo, y la comparación, por supuesto, se utilizó hoy más para hablar de Mauricio Macri, pero Carlos Menem, no sé si recordamos, Sí. fue el más votado en las elecciones que 23% termina de ganando. voto. Exacto, que termina ganando 25, Néstor Kirchner. perdón, 25. Era el dirigente con mayor intención de voto, no tenía ninguna chance de ser presidente. Mauricio Macri, dentro de su espacio, no cumplía ninguna de las dos. Cristina cumple con ser la más votada en una primera instancia. Pero la verdad, el único escenario donde la mostraban a ella en un eventual balotaje ganando era Sí. justamente frente a Mauricio Y ahora Macri. pregunta a Lourdes. Lourdes, en el frente de todos vos tenés un sector. Alberto hoy dijo, está en gira, recordemos que estaba viajando a los Estados Unidos para tener una reunión con Biden, pero él dijo, a nosotros no nos afecta lo que pase con Macri. Dentro del kirchnerismo duro dicen, esto tiene que ser el impulso para que Alberto se baje. Y dentro del albertismo dicen, en off, como no le gusta a Mariana Galmarini, esto es el incentivo para que Alberto se baje. Bueno, atentos con lo que pueda pasar en próximas semanas, ¿no? Sobre esas precandidaturas que se van a dar en el frente de todos. Ya no pensando en una Cristina Fernández de Kirchner que fue la primera en decir yo no voy a formar parte de ninguna boleta mientras esté inhabilitada, para no darle el gusto de decir que el peronismo lleva una candidatura con alguien inhabilitada por asociación ilícita y demás. Lo que sí es cierto es que para pensar en candidaturas, un Sergio Massa puede estar al frente de una cartera y ser precandidato o no. Ahí también hay una disyuntiva a resolver próximamente. Y lo que le molestó a Malena Galmarini le molesta en realidad a la mayoría de las fuerzas políticas, porque la metralleta de Love ha sido la constancia de Alberto Fernández. Está con nosotros Guillermo Moreno, candidato a presidente. ¿Te bajamos también, no? No, recién estamos empezando. No, todavía no. ¿Qué, vos pensás que esto es sorpresivo? ¿Es lo que se esperaba? ¿Es una estrategia? ¿Es astucia? ¿Es cobardía? Mira, a mí me parece que hay adjetivos que tenemos que empezar a desechar. Cuando empezás a ser un expresidente. Sí. Y hoy Macri comenzó a ser un expresidente. Y hay que respetar a los expresidentes. De la misma manera que hay que respetarlo a Duhalde o a Isabel Perón. Ahora la pregunta... A Isabel Perón. Si nosotros aprendemos hoy, porque Macri se bajó del barro político, Cristina también lo dijo, Sí. lo tiene que ratificar, porque hicieron una marcha el 24 diciendo, ¿está bien? Sí. Luchi vuelve, está bien. Cuando ella ratifique la decisión tomada, a partir de ese momento es una expresidenta, se acabó esa tontería de chorra, ladrona, esto, aquello, se terminó. Cuando está en el barro político, bueno, ¿Pero es la vos creés política. que Mauricio Macri no se bajó del barro político? Hoy- Pero a ver, hoy- pero él va a ser el elector de Juntos por el Cambio. Si vamos a tocar la puerta. No, hoy se bajó del barro político. Después puede ser todo lo consejero que vos quieras. También podrá Isabel ser consejera del peronismo o Duhalde lo es. Pero una cosa es ser consejero y otra cosa es ser candidato. Entonces hoy merece, a partir de hoy merece el trato de expresidente. Y se lo tenemos que dar todos. Porque es una manera de aportar a que se solucionen muchas cosas. Pero con Cristina va a pasar lo mismo. No se puede seguir diciendo de una presidenta que fue 8 años presidenta, chorra, esto, aquello. Bueno, basta. Ahora, obviamente, hoy está en el barro político y la política Ahora, es muy dura. ¿Vos creés que Alberto Fernández debe seguir este camino? Alberto Fernández va a ser el único candidato del Frente de Todos, no hay otro. El único, está en su mejor momento, lo dije hace 15 días, no con el pueblo,
Pero no vos sé si sabés me cómo lo es dice, Alberto. No sé si tomarlo de forma irónica Falta- o de verdad. No, de verdad. Falta la segunda parte. Está Sí. Albert, así como dije, Claro. el día que Cristina lo eligió a Sí. Alberto, que eligió al peor y que esto iba a ser un desastre, ya está. Ya fue el peor y esto es un desastre. Ahora, y después de esta decisión de Macri, está en su mejor momento político. Es presidente del partido que va a ser el frente. Sí. Que él le va a poner frente de todos. Y todos los demás, Cristina, todo eso no tiene ningún cargo, ni lapicera, ni nada. Y Máximo es presidente de un partido distrital. Él es presidente del Partido Nacional y tiene el apoderado, que es Olmos. Segundo, tiene la billetera más grande de la Argentina. Puede ser chiquita, todo lo que quiera, pero es la más grande. Todos los demás tienen billetera más chica que él. Tercero, es el único que se mira al espejo y se autopercibe exitoso. Por lo tanto, puede decir, vótenme porque hice las cosas bien, y si no tengo esta excusa, y voy a volver a hacer las cosas bien. Por eso dijo, no me dejen solo en el sueño. Sí. Esto no lo puede hacer ningún candidato. Acá viene Scioli y le decís, ¿qué vas a hacer, Scioli, con la gestión de Alberto? No, porque hicimos un montón de obras, pero de acá para adelante va a ser bárbaro. El único que puede empalmar este gobierno con el que viene es Alberto. Tiene discurso, tiene la plata y tiene la estructura partidaria. Está en su mejor momento porque a todos los demás se le acabó el tiempo, incluida a Cristina. Ahora, no me preguntaste por Alberto, por Macri. Hoy se graduó de expresidente, porque hasta ahora era un candidato, posible, no posible, entonces estaban las generales de la ley. No que sos un vago, no que esto. Bueno, listo. Se retiró de la arena política. Puede ser un consultor, que todos los expresidentes tienen que ser consultores, pero merece el trato de expresidente, como corresponde. Te lo vuelvo a decir, tenemos 4 vivos. De ellos, Isabel sería la más importante de tenerla sentada ahí, que te explique cómo fue el golpe. Porque vos no tenés idea cómo es el golpe. Y el único presidente vivo que sufrió un golpe es Isabel. Y no vamos a entrevistarla, por ahí ahora no se puede. Duhalde, que te cuente el 2001. Y ahora Macri, que te cuente 4 años de lo que es la experiencia de gobernar. Y si Cristina confirma su decisión de no ser candidata, yo le pido que a partir de ese momento a todos los demás dejen de ponerle Ahora, adjetivos y Guillermo, sea únicamente la señora ex vicepresidenta. Guillermo, 2 cuestiones respecto de lo que planteas. Vos decís, Alberto Fernández es claramente el que mejor chances tiene de ser candidato, pero de tus palabras también se deriva que no hay ninguna chance de que vaya a ser electo por el fracaso que se traduce de tus palabras, que bueno, está a la vista que económicamente le ha ido muy mal. Con lo cual es una encerrona. Es el mejor candidato, pero es un candidato para la derrota. No, yo dije que es el único, no dije el mejor. Bueno, el único del candidato. frente de todos. Candidato para la derrota, ¿es así? Sí, del frente de todos. Por Bien. eso nosotros los candidatos Ahora, del peronismo, ¿qué más queremos nosotros que el frente de todos vaya encabezado por Alberto? ¿Qué va a pasar eso? Lo primero, vengo acá y digo, mire, nosotros somos peronistas. Alberto Fernández no sé lo que es, porque él dice que es socialdemócrata. Ahí está ese gobierno fracasado. Los peronistas empezamos a juntarnos y vamos a tener una oferta peronista. El tema es, Cristina no tiene otra alternativa que apoyar a los candidatos peronistas, cualquiera sea. ¿Cuál es la mayor chance que tiene el peronismo hoy de disputar eventualmente un balotaje? Eso es lo que vamos a buscar. ¿Pero ¿Con cuál quiénes? es? ¿Quiénes ¿Cuál es? son? ¿Quiénes Y que son? nos juntemos los peronistas, que es lo que estamos Te haciendo. voy a decir, nos juntemos los peronistas. Es la posibilidad de, por ejemplo, si a vos te llaman y te dicen, Guillermo, venía a jugar de interno al frente de todos. No, pero eso no es peronismo, Alberto No, Fernández bueno, es socialdemócrata. Pero ellos van a usar ese sello. ¿Quiénes son ellos? El PJ, a ver, Alberto Fernández va a usar Pero el es sello del PJ. socialdemócrata, por eso hicimos principio y valores. Pero está dentro del frente de todos y vos acabás de Pero el reconocer frente que- de todos no es peronista, si el árbol Sí, lo conocés por su a ver, fruto. Obviamente. Bueno, Yo te entonces listo. entiendo que en El peronismo hoy es Sí. Rodríguez Sá, Sí. es el gobernador de Córdoba, Schiaretti, Schiaretti. es Urtubey, es Moreno, puede ser Mansur, puede ser todos los que orgullosamente decimos somos peronistas y que no fracasamos en el gobierno. No como este Mansur gobierno. fracasó en el gobierno. ¿Eh? Mansur fracasó en el gobierno. No, bueno, Mansur, el gobierno de él es el de Tucumán. Es que si te pones, pero pará, a ver, Guille, lo que te digo Pero es, es el de si vos te Tucumán. pones a hilar fino, no queda uno de los que No, está sí, nombrando. yo quedo. Sí, No, sí, yo está quedo. bien. No. Yo dije Sí. el primer día que era un desastre y que iba Sí. a ser un fracaso este gobierno. El frente de todos no es peronista, por definición y confesión de Alberto Fernández. Ahora, estábamos hablando de Macri. Vos me querés decir Alberto Fernández va a sacar 5 o 6 puntos.
por la plata que tiene, por el aparato. ¿El peronismo se resignó a hacer un movimiento de masas entonces? ¿Es 5 puntos, 6 puntos? No, pero eso es Alberto Fernández. ¿Qué tiene que ver el Bueno, pero peronismo? ¿cuál es el candidato del peronismo que pueda tener más votos, Guillermo? Pero ¿por qué necesitas un candidato hoy? Si tenés tiempo. Todavía no nos juntamos. Hay uno que es Moreno. Urtubey dijo que quiere ser. El gobernador cordobés, Schiaretti, dijo que quiere ser. Creo que todavía Rodríguez Sano terminó de decir que no va a ser. Y hay otros gobernadores que por ahí tienen voluntad. Nos vamos a encontrar y lo que nosotros le decimos a Cristina, si finalmente decide ser una expresidenta y que tiene que tener respeto como expresidenta, que apoye como asesor, como vos lo dijiste recién, al candidato peronista. Y ahí vamos a entrar en el balotaje. Lo primero que tenemos, la diferencia de los peronistas, es que tenemos un plan. Vos decime qué plan económico tiene hoy Rodríguez Larreta. ¿Qué plan económico tiene Alberto? Que con Massa, ministro de Economía. Es ridículo. Los peronistas somos serios. Antes de lanzarnos a la arena electoral hicimos un plan económico. Ahora, Acá lo tenemos. Perdóname, Guillermo, decís los peronistas nos vamos a reunir a futuro, pero decís que ya nos reunimos y diseñamos un plan. Porque ¿Hay somos los contactos? economistas. ¿Pero hay contactos o no hay contactos? Pero ¿cómo con no esto va a que haber? Si no, mencionaste? ¿cómo hicimos los economistas Con peronistas estos un plan gobernadores, económico? con estas provincias Ya. que mencionás, con Pero Schiaretti. claro. Hay una idea de Pero, ¿y si formar no, cómo ese hacemos? peronismo federal que hubo en una época. ¿Te acuerdas que estaba Solá, Das Déjalo, Neves? pero yo lo que te estoy diciendo es, la doctrina peronista hizo un plan económico en su momento que permitió la década ganada, cuando Kicillof era opositor. A ver, te voy a sacar tu plan. ¿Te lo puedo? Sí, claro. Sí. Te lo dejo, te lo A ver, traje para vos. plan económico peronista. Muy bien. Entonces, acá cuando Kicillof era opositor a Kirchner, porque claramente, ¿vos te acordás? Que era opositor. Bueno, ahí la Argentina crecía. Cuando Cristina, en vez de seguir con el ideario peronista, se hace socialdemócrata y compra un esquema económico que no tiene nada que ver con el peronismo y lo primero que hace es devaluar, se pudrió todo. Vos tenías a Kirchner que te decía no jodan con el dólar. Viene Kicillof y a los 15 días, el ministro de Economía o al mes, resulta que devalúa, hizo un desastre y empezó este ciclo económico que agudizó Macri y que profundizó todavía más Alberto. El ciclo económico que empezó Kicillof termina con Massa y son 3 ciclos políticos distintos, 2 años de Cristina, 4 de Macri y los 4 que van a ser de Alberto. Hacemos O un los punto que ahí, fueren, vamos a la calle. Está Manuel Ratoira en nuestro móvil. Vamos a ver qué dice la calle en este momento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A horas nada más de el gesto de Mauricio Macri. No lo defino, es un gesto. No lo defino ni como grandeza ni como otra cosa. A ver, Emma, contame. Juan Cruz, querido, estamos en pleno centro porteño, vamos a hablar con la gente. Hola, buenas noches. Hoy Mauricio Macri anunció que no va a ser candidato a presidente. ¿Vos lo habrías votado? Gracias, te agradezco. Sí. Ahí Gracias, está. te Seguimos. agradezco Es que por me las parece palabras, que... a ver a ver, acá. ahí. Hola, buenas noches. Te hago una consulta. Buenas noches. Hoy Mauricio Macri anunció que no va a ser candidato a presidente. ¿Vos lo habrías votado? Sí, ¿Sí? Epa. sí. ¿Por qué? Trato de poder, pero soy de otro país, soy ecuatoriano. Sos de otro país, Sí. pero lo hubieras votado a Macri. Sí. Ok, muchas gracias. Está bien. Ahí está. ¿Es de otro No, es país, que a ver, pero lo hubiera votado Macri? yo no sé si la gente quiere opinar hoy con las propias emergencias Sí. que tiene cada uno en su día a día. Y es el distrito de complicado. Macri este, ¿no? Estás en el distrito por excelencia, donde más votos saca. Sí, hay que ver, hay mucha gente también de otros lugares, pero a ver, ¿vos creés, Guillermo, que no se está discutiendo lo que realmente está pasando? Mirá, y me olvidé de nombrarte un candidato peronista que espero que lo podamos incorporar, que es Miguel Pichetto. Sí. Porque Pichetto sería un extraordinario candidato también para el peronismo. Mirá. O sea, nos juntamos los peronistas. Pero Pichetto fue un extraordinario cuadro de gestión durante la década ganada. Manejó el Senado. Pero no hay nada. Muy bien, nos juntamos y vos empezás a tener los recursos humanos y de capacidad de gestión del peronismo como siempre fue. Ahora, empiezan por la cuerda a venir los radicales. Pero Pichetto fue también candidato de Macri, Pero del sí. Macri que hizo esos 4 años malísimos que vos describiste hace un rato. No, fue después. Durante los 4 años de Macri fue peronista. No, fue después. Pero él fue presidente de bloque del peronismo en el Congreso Sí. de uno de los gobiernos que vos describiste malo y impulsó muchas de las leyes de ese gobierno desde el Congreso. No, pero de ninguna manera. En ese momento era secretario político del Partido Justicialista cuando yo era el secretario de Economía. Fue compañero mío
en la conducción del PJ. Estás equivocado en lo que decís. No tuvo responsabilidad en ninguno de los gobiernos de Cristina Fernández, él dentro del Congreso. Pero ahí fue extraordinario, te estoy diciendo. digo que sí. Salvo los pero dos el últimos gobierno- años. Claro, bueno. Pero- Está bien. Hay algunas cuestiones donde pueden salvarse. El problema es Kicillof. Vos lo que tenés que entender, Sí. con todo cariño, Sí. que el problema es la devaluación de Kicillof. Este es el problema. Ahí cambia la economía. Pichetto, durante los 12 años, porque también incorporar de 2002 al 2016 fueron... Bueno, Sí. vos lo que tenés que incorporar son el proceso de Pichetto dentro del peronismo. Incluso tuvo actos de grandeza superiores a los de Cristina, porque Cristina dijo en una barbaridad que algún día va a tener que pedir perdón a los compañeros. No meto Sí. la mano en el fuego por nadie. Lo dijo. Esto es una barbaridad. Pichetto, cuando debido estaba preso, fue el primero en ir a verlo. Tuvo conducta de compañero. Ahora él era secretario político del partido. Y de repente viene Cristina y con un Twitter sin consultar a nadie. En ese momento se va con Macri. Pierde. Ahora, yo lo quiero recuperar para el peronismo. Ahora, si a vos- vos no te sí. gusta que vuelva el peronismo, a mí como peronista me encanta que vuelva acá. yo no tengo- Ahora te pregunto, Guillermo, si vos- nos está sí. escuchando, le digo a Pichetto, Ahora, vamos de vuelta a todos los peronistas en la década ganada. Porque Cristina, que fue integrante de la década ganada, es la gran responsable de la década perdida. Ahora, en el momento que Cristina vuelva a decir no soy Sí. candidata, esto no lo digo más. Ahora, Guillermo, porque a partir sí. de ahí se graduó de expresidenta y merece el manto protector. ¿Con qué? El manto sí. protector, que esto es muy importante. El manto protector que tienen que tener todos los expresidentes. Terminemos con esa tontería de querer poner preso a los expresidentes. Todos. ¿Vos crees que no tienen que estar presos los expresidentes? Que no se Pero puede jugar. si tienen que estar presos después de un juicio que le haga la Corte, ningún juez de instrucción, Sí. ningún fiscal de instrucción le dan las tripas para enterarse de lo que son secretos de Estado. Y Macri tiene secretos de Estado, y Cristina tiene 8 años de secretos de Estado. Y sería encantador que lo entiendan con Duhalde y también con Isabel. Entonces, si vos cometió un delito, la Corte Suprema. Son 4, 2 acusan y 2 después juzgan. Y declaramos nulo todo lo que pasó con Macri, todo lo que pasó con Cristina, y si hay alguna historia pendiente Ahora, con Isabel o con Duhalde. Guillermo, ¿cómo el que te está mirando y lo tenés que conquistar? Tenés que conquistar a ese que te está mirando que se desilusionó muy del fácil. peronismo, se desilusionó de la política. Algunos hasta se Pero desilusionan de la democracia. Suena duro decirlo, pero pasa. Amigo, es muy fácil. Es lo que hicimos. ¿Cuál era mi crítica en el 2011-2012? Mirá, Cristina, que se están tirando las ensaladas en los asados. ¿Vos te acordás que comíamos asado, sobraba carne, sobraba ensalada y la ensalada se tiraba? Bueno, ahora no hay ensalada. ¿Ahora qué se hace? Lo correcto. Primero no se puede comer por el precio, pero después no le ponés condimento porque si no la comés... La tenés Bueno, en guardada. nuestra época se nos está yendo la mano. Se nos está yendo la mano. Teníamos que pasar del consumo a la producción. Cristina, lamentablemente, tomó una decisión equivocada. Listo. Decidió seguir por el consumo en vez de ir por la producción. El próximo gobierno peronista, entendiendo esto, le venimos diciendo al pueblo que tenemos un problema de oferta, no de demanda. Por eso fuimos capaces de decirle a los socialdemócratas de Alberto Fernández que iban a fracasar. Y fracasaron. Cuando Kicillof se hace cargo del gobierno, es porque decide seguir por consumo y por eso se va a endeudar. Por eso arregla con el Club de París, arregla con Repsol, va a arreglar con los fondos buitre. Bueno, ¿por qué lo hace? Porque quiere seguir por consumo. ¿Qué decíamos los economistas del peronismo? Que hicimos la década ganada. Sí. Porque no te olvides que las buenas concepciones te hacen la buena economía. Porque si no, ahora tendrían que haber hecho otra década ganada y no una década perdida. ¿Quiénes hicieron la década perdida? Los socialdemócratas y los neoliberales. Si sos presidente, ¿vas a ser ministro de Economía también? No, ahí tenés economistas peronistas hay un montón, lo tenés en Chaliú. Tenés un montón de compañeros, tenés un montón. Mirá, nosotros hicimos lo que había que hacer y pusimos al país a crecer. Mirá, cuando Massa, con todo respeto, si lo ves un pibe que me gusta, un pibe que tiene futuro, es joven, es un audaz, de economía sabe lo que sabe, ¿qué puede saber? Nunca fue empresario, ni dirigente sindical, ni estudió economía. Sabe lo que sabe. Ahora, cuando Massa iba al Congreso, a un lado tenía a Marcos Labaña, del INDEC, al otro lado Patricia Bullrich, y si faltaba alguien, la Donda, la señora Donda. Entonces decían, Moreno miente
Moreno acaba de decir que la inflación fue del 1% y fue del 1.8%. Eso, el 1.8 te daba 22, 25 en el año, ¿estamos de acuerdo? Massa y todo lo que yo te dije darían el brazo derecho hoy por tener 25%. Cuando ellos decían que estábamos mal, mirá lo bien que estábamos. Y vengo a Crónica a decirte a vos que Moreno no mentía, era el 1. ¿Sabés? Si hoy Massa tuviera el 1 o el 1.8 de inflación, es candidato a emperador, no a presidente. Cualquiera. Cualquiera que tenga. Cualquiera quiere ese número. Ahora, vos imaginate muchos que con quieren ese número. 1.8, cuando decían que yo mentía. Y encima, no es que va a venir Marco Labaña acá a decir que Moreno mentía, porque yo hace años que vengo diciendo, a ver, los que decían que mentía, ¿por qué no hacemos un debate público? ¿Por qué no conseguimos que venga Salvia, el del observatorio, UCA, sí. a debatir su 30% de pobreza? Imagínate vos, Salvia, diciendo, el peronismo dejó en el 2013 30% de pobreza. 2013 por cuando se va el peronismo. Sí. Después viene Kicillof que no mide más la pobreza. Dejó 30% de pobreza. Y resulta que hay 36. Y encima el INDEC dice que con la medición de Ahora, Macri sí. hay 14 puntos Pero porcentuales más. ¿Cómo haces para cómo lográs hacerle entender al que te está mirando que el peronismo, el que vos representás, no tiene nada que ver en el 100% de la inflación de hoy? Pero claro, porque el árbol se conoce por su fruto. Cuando estábamos nosotros vivías bien, ahorrabas. Tu hija cumplía 15 años, le hacías la fiesta. Venía un fin de semana largo como este, llenabas el tanque y te ibas a Mar del Plata. Pero y si no, hacías un asado en tu casa y no tenías que sacar un crédito. Y encima compraste tu casa. Cuando está el peronismo, los viernes a la noche es una fiesta. ¿Cuál es la diferencia de los viernes a la noche cuando hay un gobierno peronista y un gobierno radical? Que cuando hay un gobierno peronista, los viernes a la noche es una fiesta. Ahora, viejo. Guillermo, Agustín se ríe. No, a mí me gusta cuando haces estas comparaciones, Pero claro. me divierte. No, pero yo entiendo Aquel lo que se vos pone decís. serio porque es radical. Mirá, aquel. No, es de lo nuestro, Moreno es de lo nuestro, es del Partido Justicialista. Sí, es No, peronista. es Guillermo, a mí lo que me preocupa, digo, en las elecciones que se vienen, el 40% del padrón va a ser menor de 35 años. De todas las gestas peronistas que vos hablás, no la conocieron. No, ¿cómo? A lo sumo se las contó quizás su padre. Pero no, querido, hace 10 años de lo que te estoy diciendo. ¿Cuántos años tenían? Como mucho, su adolescencia no la pasaron ya tan bien. Pero, ¿Cuál querido, es el punto en que vos considerás si que es tiene el quiebre 30 de Cristina? ¿Cuál es el Amigo, punto? si tiene 35 años, Sí. hace 10 años tenía 25. Hace 10 años tenía 25, salió poquito antes de la facultad, sí. Y Ya, bueno, ya había un ciclo, ya se había Pero, pasado. querido, ¿cómo no va a haber vivido nuestro gobierno? Mira, el 24 de marzo, Y- vos hubieses visto los pibes gritando gracias Moreno. Fue lo más emocionante. Y eran pibes de 16, 17 años. Están las fotos, están los videos ahí. No es que los fui a buscar, justo me crucé con ellos y estábamos. Y después me fui, porque me dio cierto pudor. Y no me viste más. No entré a la plaza después de eso. Y los pibes se entienden cuando el país está bien, porque lo viven por sus padres. Vos tenías 2 padres profesionales, los 2 trabajaban. Había plata en la casa, la heladera estaba llena. La vida fluía, te ibas de vacaciones. ¿Cuánto tiempo necesita Moreno presidente para arreglar esto? El Paco lo terminamos en 15 días. El Paco, porque si no Sí. terminás el Paco, no terminás con los delitos que le molesta a la gente. Y vos no podés tener un trabajador en la parada del colectivo que le roben la mochila, la zapatilla y los 5.000 pesos que tiene en el bolsillo. El Paco en 15 días. ¿Y empezás por dónde? Porque ya lo dije, por Nordelta. No que empezás en la Villa 114, esto es toda tontería. Primera reunión para terminar con el Paco en Nordelta. Y vos sabés tanto como yo que hay que ir ahí. Sí. Y ahí se termina. Bueno, listo. Vamos a Nordelta, en 15 días se termina el Paco. Y el país este lo damos vuelta como un guante en 6 meses. 6 meses. Rápidamente ponés a industrializar el país. Rápidamente ponés la energía en el precio que tenés que poner haciendo costos. Rápidamente ponés la ley de arrendamientos rurales y le das el bono que corresponde compensador a los terratenientes. Rápidamente empezás a pagar la deuda. Y rápidamente llegan los viernes a la noche. Y el cuerpo se da cuenta. ¿Quién decía eso? Ahora, teniendo en cuenta esos 6 meses, ¿no? ¿Cómo acomodás la política interna para que esa política interna te acompañe y no la tengas del otro lado? Es el propio éxito. ¿Qué le pasó a Kirchner? Nosotros llegamos con 22%. Sí. Durante algunas semanas había cargos que no se podían cubrir porque no estaban los compañeros. Pero el hombre empezó a mandar y se transformó en un presidente de 22% de votos en un jefe. Y cuando el peronismo entiende que hay un jefe, se ordena. Es muy fácil lo que hay que hacer.
Es muy fácil, viejo, si ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Porque no es que te estoy hablando, como dice él, te estoy hablando de lo que hicimos entre el 2002 y el 2013. Guillermo, ahora vos siempre fuiste crítico de este acuerdo con el FMI, siempre dijiste que había que acordar con el FMI, pero crítico de este acuerdo. Bueno, Moreno presidente, ¿cuáles son las condiciones que le vas a plantear al FMI o que permitís o que crees que te va a plantear? Pero es muy fácil, amigo. Se la pasaron diciendo que Guzmán era un muchacho experto en deuda. Y yo venía, renegociación de deuda, y yo venía aquí y decía, pero si no hizo un cheque en su vida. No hizo un pagaré, ¿cómo va a ser experto? Expertos en renegociación de deuda son los almaceneros, los ferreteros. Lo que estamos en el veraz. Pero entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ir al Fondo Monetario y explicar con precisión quién va a poner la plata. Cuando viene Patricia Bullrich acá y te dice, ¿cómo le vamos a pagar al FMI? ¿Qué te dice Patricia? Con el ahorro del pueblo. Mirá qué fácil. No, yo te digo, mirá, para eso ponemos la ley de arrendamiento. Hay un solo sector social, que es la sociedad rural argentina, los socios de la sociedad, que son los terratenientes en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que tienen el ahorro para que podamos pagarle al Fondo Monetario y obviamente le damos un bono a ellos por el esfuerzo patriótico. Salimos del fondo, salimos de los fondos de inversión extranjera, quedamos endeudados con los terratenientes, pero en 25 años este país no lo conoce. Vas a tener un PBI de entre 25 y 30 mil dólares a poder de compra de hoy per cápita. Guillermo, la última pregunta que quiero hacer tiene que ver con Sergio Massa. ¿Te convencí o no? Sí, vos ya me hace rato me convenciste. Qué grande, me llevo todos los votos de Crónica. Teniendo en cuenta las decisiones de Sergio Massa, la especificación de los bonos, por ejemplo. No, bueno, pero hoy ¿Vos crees que está en juego la plata de los jubilados? Pero, escuchame, vamos, ahora los jubilados ya están durmiendo. Así que podemos hablar con seriedad. ¿Viste que cómo hacemos? Para no estar, ya Macri tiene que estar dormido también, ya está. Entonces te digo, mirá, el Estado va a pagar, sea en dólares o en pesos, o no va a pagar, sea en dólares o en pesos. ¿Estamos de acuerdo? Esto es así. Segundo tema, si vos tenés un ministro de Economía que toma una decisión y hace 2 días decide que la decisión del Ministerio de Economía tiene que ser auditada por la Facultad de Economía, agarrá a los profesores de Economía y llevarlo al Ministerio de Economía. Sí. Y echá todos los que tenés. Porque si vos, que sos la máxima autoridad en economía, y en tu equipo, que se supone que son los que más saben de la economía argentina, tiene que consultar a 3 profesores de la UBA, está todo mal. Eso sí, mirá, hace 60 días compraban bonos y ahora venden bonos. Y el segundo de Massa, con la misma seriedad que explicó que había que comprar bonos, hoy salió a explicar que hay que vender bonos. Bueno, Massa, ¿qué le podés decir? Es un muchacho que es abogado, es un buen operador, lo tenés que tener, pero de economía, ¿qué crees? Yo le digo, mirá, sí, Massa, humildemente, la decisión que tomaste es una decisión muy audaz. Ahora, el problema es que el límite entre la audacia y la irresponsabilidad es muy finito, es muy finito. Ahora, no sigamos perdiendo cuadro. ¿Está bien? No sigamos perdiendo cuadro, porque es un pibe que tenía mucho futuro. Guillermo, gracias por venir. No, gracias a vos. Y aparte de llevarme todos los votos de Crónica, es una cosa extraordinaria. Pero Moreno después va a volcar en la bañadera del peronismo, porque acá todos unidos triunfaremos. Dale. Atención. 32 minutos pasaron de las 10 de la noche. Brutal problemática infantil. 2 de cada 3 chicos reconocen tener vínculos con drogas. Mati Rezano. Juan, muy buenas noches, placer de saludarte. Este relevamiento que vos justamente haces mención tiene lugar en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. A ver, contarte, es un relevamiento que se llevó a cabo en los barrios Villa Alba y en las localidades bonaerenses de Melchor Romero y de Tolosa, localidades platenses, en asentamientos y barrios populares. Alrededor de unos 80 chicos de entre 12 y 16 años fueron relevados para preguntarles justamente cuál es el vínculo con las drogas. 2 de cada 3 reconocieron que tienen vínculos y después comenzaron justamente, este relevamiento lo llevó a cabo la organización vecinal La Plata Solidaria. Sí. Justamente los vecinos que encabezan esta organización empezaron a hacerle una serie de preguntas en las cuales reconocían que tenían vínculo con las drogas y el 4% de esos chicos relevados reconocían que sabían y tenían conocimiento de dónde podían acudir para recibir asistencia. El 86% restante no, lo cual demuestra justamente el desamparo al cual están siendo sometidos producto de diferentes situaciones o factores de marginalidad que los empuja a las adicciones. Por ejemplo,
El 30% de estos chicos dicen que no tienen clubes barriales justamente en sus zonas, que el 23% te dice que no tienen calles asfaltadas y desearían tenerlo, como también una plaza iluminada, e incluso el 20% está pidiendo una salita de primeros auxilios con todo el equipamiento correspondiente. Algunos reconocen que ni siquiera cuando acuden por una afección de salud determinada tienen alguna aspirina. Esto demuestra justamente todos estos factores llevan a las adicciones que sufren estos chicos de entre 12 y 16 años. Te reitero, 2 de cada 3. Y lo que están pidiendo, por ejemplo, algunos llaman plaza a un yuyal con juegos que no tienen uso e incluso no reconocen o desconocen el conocimiento, desconocen justamente el término del trabajo. Y esta es la situación que se está viviendo aquí en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, donde la ausencia municipal da cuenta de este reflejo de las adicciones. Juan. Gracias, Mati, tremendo por la información que estás dando, siempre para tener en cuenta lo que pasa en el interior de nuestro país. Está con nosotros Carolina Gailar. Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Cruz? Es diputada nacional, es presidenta de la Comisión de Juicio Político. Carolina, primero te quiero felicitar. La felicitación que te quiero hacer es la que se habla en el Congreso, la que hablan opositores y oficialistas, del manejo que estás haciendo de la Comisión de Juicio Político. Una comisión que era señalada de un primer momento que iba a ser partidaria, que iba a ser a dedo, que iba a ser tendenciosa, y no fue así. Así que te quería felicitar por eso. Y ahora la primera pregunta que tengo que hacer es, ¿qué falta para un juicio político a la Corte? ¿Están dadas las condiciones? ¿No están dadas las condiciones? Bueno, nosotros en la Comisión de Juicio Político tenemos 14 pedidos de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dentro de esos 14 pedidos hay pedidos de juicio político hechos por diputados y diputadas, incluso de la oposición, como es el caso de la diputada Oliveto, que es una representación de un proyecto de Elisa Carrió contra el juez Lorenzetti, y tenemos proyectos también de organizaciones de la sociedad civil. Muchas organizaciones presentaron y también de personas físicas que se les llama particulares. Dentro de los proyectos de pedido de juicio político, el pedido es por mal desempeño, que es una de las causales que establece la Constitución Nacional. Tenemos casi 60 hechos en total que se denuncian que los jueces de la Corte habrían incurrido en mal desempeño. Lo que llevó adelante la comisión es un estudio, un análisis de los proyectos, convocamos a los autores de proyectos para que ratificaran las denuncias y luego lo que se hizo fue el informe de admisibilidad para establecer si las denuncias tienen sustento o no. Y a partir de allí se abre lo que es... O sea, como depurar. O sea, vos recibiste todas las denuncias, las analizan y dice, bueno, de esto queda esto. Vos tenés, por ejemplo, Juan, podés tener muchos pedidos de juicio político o muchos diputados que presenten un pedido de juicio político. Ahora, la mayoría de las veces es una declaración política y no un pedido que tenga encarnadura o que sea sustancioso, exacto, que sea sustancioso, que ofrezca prueba, que sean hechos válidos. Lo que la comisión está haciendo en este momento es el periodo de prueba, es decir, el proceso, la etapa de la investigación. Luego de la etapa de investigación, que desde la comisión nosotros tenemos facultades para pedir cualquier tipo de prueba, estamos con audiencias testimoniales, pero también mandando oficios a distintas reparticiones. Luego de ese proceso lo que se hace es convocar a los denunciados para que vengan a hacer el descargo correspondiente y ejerzan su derecho de defensa. ¿Javi? Sí, Carolina, justamente de eso quería hablarte porque entre las cosas que se conocen de la Comisión de Juicio Político muchas veces se escucha que no se presentó a declarar. Stornelli no se presentó, otros que han sido citados tampoco se presentan. De alguna manera, ¿qué instancia le queda esto al juicio político, al intento? Porque después esto tendrán que juntar todas las pruebas y después se votará en el recinto si se avanza o no se avanza con el juicio. Pero faltando a estas personas, que era muy importante poder escuchar su testimonio, ¿crees que queda un poco más vacío de lo que esperaban este juicio político? No, no, para nada, en absoluto. Vos pensás que nosotros estamos ahora llevando adelante la investigación por causas. Nosotros estamos investigando en la causa del 2x1, que es un fallo, el fallo Muiña de la Corte, que después la Corte se retrotrae con Rufino Batalla. La Corte lo que hace es conmutar pena a los represores, el famoso 2x1 a los represores. No solo se contraviene el ordenamiento jurídico internacional, esto es lo que se denuncia, sino que además se denuncia que a la jueza Hayton se la retiene como jueza a cambio de que vote a favor ese fallo. Digo, en el marco de esa investigación nosotros hemos citado a funcionarios del gobierno de Macri como Garabano, no ha asistido en esta, pero ha
pidió que se le reprograme la audiencia. En el caso de Stornelli se ha elevado al procurador interino, a Casal, el pedido de que se le apliquen las sanciones disciplinarias correspondientes. Eso es lo que puede hacer la comisión. Y en el caso de Casal tiene inmunidad y tiene fueros que no impiden que venga a declararlo. Él tiene la obligación, porque acá se dio una discusión en la comisión si es obligatorio declarar por obligatorio declarar presencial o no. Claro. Todos los ciudadanos tenemos la obligación de, si somos llamados a declarar como testigos, comparecer, es decir, ir a declarar, todos. Los únicos que están exceptuados de ir presenciales, el presidente de la Nación, la vicepresidenta y los gobernadores. Eso dice clarito el reglamento de la comisión. Con lo cual, cuando a mí la oposición me pedía que le demos la posibilidad a Stornelli de declarar por escrito, yo lo que decía era, si yo lo admito esa posibilidad, estoy violando el reglamento. Y yo me atengo al reglamento, a lo que dice la Constitución, y cumplo las reglas como está establecido. Lo de Stornelli no vino a declarar, pero hay otras maneras también de comprobar lo que se quería comprobar con la citación de ese testigo, con lo cual el proceso sigue adelante y sigue con otros testigos. En la próxima vamos a citar a Garabano, a Otamendi, que fue secretario de Justicia y no apeló el fallo de Hayton. Diputada, o sea que no se debilita el proceso si es que no van. ¿Nos puede ayudar a repasar? Porque me imagino quienes nos están mirando en casa dicen, todo bien, el juicio político, la corte, pero no me llega a mí, no me afecta. ¿Podemos recordar por qué se inicia este proceso en la comisión y por qué es importante? Bueno, es muy buena tu pregunta. Esto se inicia, hubo un fallo polémico. La Corte falla en la causa Gobierno de la Ciudad sobre acción declarativa respecto al tema de la coparticipación. Ustedes recuerdan que Macri le aumenta la coparticipación a la ciudad por decreto. El presidente Alberto Fernández reduce ese monto y compensa con una plata para la transferencia de la seguridad a la ciudad de Buenos Aires, y ahí se genera, presenta una acción el gobierno de la ciudad, es la famosa causa coparticipación, donde la Corte falla y le otorga una medida cautelar y le dice al gobierno nacional, usted tiene la obligación de devolverle estos dineros a la ciudad, está mal que le haya bajado la coparticipación. ¿Qué ocurre? Ese fallo sale en el mes de diciembre y a fines de diciembre se conocen chats entre un funcionario muy importante de... Claro, perdón, ahí te quería hacer la pregunta, porque la pregunta que venía después era Marcelo D'Alessandro, el titular del que era el secretario del ministro de Seguridad del propio Alta, declaró en las últimas horas que dice que el hackeo a su correo, a su teléfono, fue el que el gobierno lo buscó para precipitar el juicio político de la Corte. Él lo dice así. Mire, lo dijo muy claramente Alejo Ramos Padilla, el juez de la provincia de Buenos Aires, en su dictamen cuando se declara incompetente en la causa Robles y D'Alessandro. Recordemos que Robles es el vocero además de ser el vocero, es el director general de la vocalía del presidente de la Corte de Rosati, y lo que le dice en ese chat a D'Alessandro es le sugiere la estrategia a seguir jurídica para tener un fallo favorable, y después el fallo resultó favorable. Le da letra, ¿no? Le da letra ahí en esa. Le da letra, y sobre consejo de la magistratura también. Entonces, lo que se investiga a partir de conocerse estos chats, lo que se investiga en el juicio político es la connivencia entre la Corte y el gobierno de la ciudad con fallos que le resultaron favorables al gobierno de la ciudad, y en el caso del Consejo de la Magistratura, lo mismo. ¿Qué ocurrió en Consejo de la Magistratura? El Colegio de Abogados de la ciudad pide que se derogue la ley del Consejo de la Magistratura, y la Corte casualmente asume Rosati y lo que hace es decir, esta ley es inconstitucional. Después de 16 años de vigencia de una ley del Consejo de la Magistratura, de repente dice esta ley es inconstitucional, y si en 120 días el Congreso no saca una nueva ley, se resucita o revive, se llama reviviscencia de la ley, la que estaba antes. Y la que estaba antes lo dispone que el presidente de la Corte sea presidente del Consejo. Yo sé que es muy complejo lo que estoy explicando, pero de alguna manera lo que se está cuestionando en el juicio político es la extralimitación de facultades propias de otros poderes por parte del Poder Judicial. En este caso, Consejo de la Magistratura, son facultades del Congreso dictar leyes. En el caso de coparticipación es una facultad del Poder Ejecutivo, del presidente, determinar los fondos. Y en todo caso la ley de coparticipación es una ley que la Constitución dice que es el Congreso, el Senado de la Nación, con una ley convenio.
Agustín. Sí, diputada, una consulta respecto un poco a lo que planteaba Lourdes, ¿no? De cómo le explican los diputados a la gente de que esto es realmente importante en su día a día, ¿no? En un país donde se hace cada vez más difícil comer, donde la gente tiene puesta la cabeza en tratar de comprar carne 1, 2, 3 veces por semana para darle de comer a sus hijos. Digo, primero, ¿cómo se hace para explicarle eso? Y no solo eso, ¿por qué el oficialismo decide avanzar y seguir avanzando e intentando poner esto en el medio de la agenda cuando parece un esfuerzo que no va a tener resultados porque los números cada vez le son más esquivos al oficialismo en el Congreso? Bueno, primero decirte que nosotros tenemos una constitución que establece la división de poderes y que cada poder tiene determinadas facultades que no las puede usar el otro poder, porque si no estaríamos hablando de que el Poder Judicial se arroga la facultad o la potestad de gobernar, disponiendo la ciudad tiene tanto porcentaje de fondos y demás, o lo mismo con el Congreso, diciéndole al Congreso cómo legislar y en qué sentido, y que si no legisla se resucita una ley derogada que ya había perdido vigencia. De repente, esa extralimitación del Poder Judicial es lo que pone en peligro de alguna manera las instituciones. Nosotros no estamos cuestionando a la Corte como institución, lo que se está cuestionando es cómo se desempeñaron los integrantes de la Corte en distintas causas. A Rosenkrantz cuando se dictó el 2x1 porque fue el gestor de ese fallo según la hipótesis de investigación que estamos llevando adelante. En coparticipación, los chats de Robles y de Alessandro que hablan de una negociación del fallo que no casualmente resulta favorable a la ciudad. Y en el Consejo de la Magistratura, de repente el Consejo paralizado y el presidente Rosati asume la presidencia de la Corte y en un lapso muy breve se dictamina en un fallo que hacía 4 años que estaba a la espera que resuelva la Corte. Diputada, entonces, estas son las cuestiones que nosotros vamos a investigar. ¿Por qué es importante investigar si bien hay urgencias en la vida cotidiana de la gente? Porque se trata de la institucionalidad y de preservar el funcionamiento normal de las instituciones. Más allá de que avance o no, porque coincido con la mirada de Agustín, esto puede empezar un camino o un sendero en donde la sociedad en su conjunto pueda volver a confiar en ese Poder Judicial, porque es probable que no prospere, ¿no? Que naufrague tal vez ese intento de juicio político, el tema es cuando comienza un camino para Yo creo que es importante el control social sobre la justicia. Ajá. La sociedad tiene que, me parece que este proceso que estamos llevando adelante, obviamente ajustados a la Constitución, a lo que dice el reglamento de la Cámara, al reglamento interno, y como él decía, con mucha objetividad, porque nosotros tenemos que reunir las pruebas para constatar que lo que se denuncia efectivamente ocurrió para poder recién efectuar la acusación, que es individual para cada integrante de la Corte. No es que se acusa a todos, porque escuché por ahí que alguien dice quieren ir contra todos los jueces. No, bueno, hay distintas causas, en cada causa hay distintas responsabilidades. Si un juez no hizo nada fuera de lo que tiene dentro de su rango de acción, no debería estar preocupado también. Exactamente, me parece que la sociedad tiene que interiorizarse, o está muy bien que conozca lo que ha ocurrido y cómo la Corte ha fallado, porque incluso la Corte ha dictado fallos que van en contra de la vida cotidiana de la gente cuando hablamos de lo que fue establecer si era o no un servicio público Internet, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas que sí afectan la vida cotidiana. Me parece claro que tiene que ver también en sacar ese mito, esa idea de que son intocables. También creo que la democracia tiene que ver con hay una comisión que los puede tratar y que se puede investigar y que eso puede avanzar o no. Bueno, vos lo dijiste. Yo creo que esto es muy importante lo que vos estás diciendo. En función de la prueba que se produzca, de que la información que se recabe en esa producción de prueba, es que se va a efectuar acusación o no a los integrantes de la Corte, pero nosotros estamos investigando. No debería la oposición oponerse a que investiguemos, deberíamos todos ayudar a que la investigación sea lo más objetiva posible y con la mayor cantidad de pruebas para que esas acusaciones, si realmente hay prueba, avancemos en la destitución. Y acá no estamos cuestionando conductas individuales ni sancionando, por eso no estamos llevando adelante un proceso judicial, un juicio penal. No es personal. No, esto es una cuestión funcional. Si llevan adelante bien o no su función. No estamos sancionando, porque nosotros no tenemos facultad jurisdiccional como Comisión de Juicio Político. Simplemente, en el caso de la Cámara de Diputados, tiene el rol de ser fiscal
y de acusar. Claro, y el a eso- Senado sí. se constituye el tribunal Ahí que está- efectivamente ahí está más que llevará claro. adelante el juicio. Digo para aclarar esto. No, obviamente eso es muy claro. Carolina, gracias. No, por gracias venir. a vos, Siempre es un Juan. placer y me pareció un tema extremadamente sensible y había que tenerlo presente. Muchas gracias. Atención. Se bajó Macri. ¿Astucia o cobardía? Está con nosotros Juan Grabois, que leyó el astucia o cobardía, hizo una sonrisita socarrona. ¿Es astucia o es cobardía? Bueno, se comió el aprete de la reta. Epa. Y claro, la reta le dijo, ¿te bajás o voy por afuera? ¿Vos crees que la reta está en condiciones de apretarlo a Macri? Macri... Mira, Macri estuvo hablando mucho de mí. Hoy, Sí, de hecho te iba a leer la mía. Tengo unas declaraciones textuales, mirá. Dijo puntualmente sobre vos, además lo hizo hasta en términos personales, dice, es el principio de la disolución de una nación. O sea, que vos estás al frente de no respetar los derechos de la propiedad de los demás y que por supuesto los que pierden primero son los más humildes porque no tienen acceso a un buen abogado ni contactos políticos. Le roban su casa en el barrio humilde en el cual viven y probablemente no tengan ni papeles. La Argentina necesita un shock de orden, dijo sobre tu agrupación, sobre el... Mira, es un cara rota porque habla como si fuera un comentarista o un dirigente social que puede tener. Este tipo fue presidente de la Argentina 4 años. Si la gente no tiene casa, si no tiene abogado, si no tiene derecho de propiedad, es porque él trabajó mal. Claro. Muy por lo contrario, ¿sabes lo que nosotros logramos durante el gobierno de él? Con la movilización, con la negociación pacífica, sacaron una ley por unanimidad que le dio a todas esas personas humildes, de barrios humildes, un certificado de posesión. Más de 500.000 certificados de posesión ya se entregaron y la gente tiene por primera vez seguridad en la tenencia de sus casas. Toda la gente que no tenía títulos, por los inútiles como él, que no saben hacer las cosas bien. Y toda esta movida es porque en un predio de 140 hectáreas que estuvo abandonado, que es propiedad del Estado Nacional, Sí. no es propiedad privada, propiedad del Estado Nacional, estuvo abandonado durante añares, que en el 2016 Macri quiso vender a través de un decreto. No pasó por el Congreso, no pasó por ningún lado. Quiso vender, no lo pudo vender porque era tan evidente el curro que lo tuvo que dar de baja para hacer un negociado con el valijero. Estamos hablando del Marquesado, ¿no? Sí. No es el Marquesado. No, es una zona... No, es la zona de Chapatmalal. El Chapatmalal, Marquesado es sí. un barrio, para que entienda la gente. Sí. Acá hay una situación que también hizo un tuit Macri, Larreta, Bullrich, todos estos señores que son los prohombres de la propiedad privada, pero que quieren propiedad privada para pocos. Nosotros queremos propiedad privada para todos. Que Bueno, todos los de hecho, argentinos puedan tener su departamento, puedan tener su casa, que los pequeños productores puedan tener un pedazo de tierra, que no sea solamente la tierra para Lewis y para los Bullrich y para los grandes Y amigos además de tengo Macri. entendido que la justicia, o sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires los cede a ustedes como... No, a mí no me cede nada. No, digo, a ver, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, perdón, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, le cede a una asociación civil que junto con el CONICET, que es el principal organismo científico de la Argentina, y la Universidad de Mar del Plata, desarrollaron un proyecto del que yo tenía poco conocimiento, debo confesar, que me estuve informando en estos días a partir del ataque y la agresión de la que me han hecho, la verdad... Dice Bullrich, la prepotencia de Grabois no puede estar sobre la autoridad de nuestro intendente. La verdad es que me han hecho el honor totalmente inmerecido de ser objeto de las calumnias de esta gente, porque si tengo estos enemigos es que ando por buen camino. Pero lo cierto es que en esas 140 hectáreas, que no había absolutamente nada, Macri, Bullrich, Montenegro querían hacer un negocio inmobiliario como el que hizo la dictadura en la Marquesada, que también eran tierras públicas, que hicieron un barrio en general para gente de la Marina, etcétera, que no tengo nada contra ellos, Sí. pero que hoy no tienen título de propiedad, tienen boleto de compra y venta. Tan trucho que fue el negociado. Estas tierras no se van a vender, van a seguir siendo públicas y lo que se va a hacer es un proyecto agroecológico donde la zona de Mar del Plata y Batán va a tener acceso a alimentos baratos y sin agroquímicos. Con la producción de gente que hoy en día, en algunas chacras que tienen estos hombres y estas mujeres del poder, están siendo explotados casi en un sistema de trabajo esclavo, en quintas de 1 hectárea y 1,5 hectáreas, que las tienen que arrendar y que no les dejan tener una vivienda digna ahí, violando la propia ley de arrendamientos rurales. Entonces, ¿qué se va a hacer en esas 140 hectáreas?
un proyecto agroecológico. ¿Qué dicen ellos para asustar a la gente? Que se va a hacer una villa, que se va a conurbanizar. De hecho, además, hay un video que está un funcionario de la Municipalidad de Mar del Plata donde el diálogo es ese. El ministro de Dice, Seguridad. no los queremos acá, así es la frase. Bueno, eso es, primero que es una xenofobia espantosa, pero más allá de eso, el sur de Mar del Plata lo que no quiere son los negocios inmobiliarios. La gente que se fue al sur de Mar del Plata, a la zona de Chapadmalal, es gente que le gusta estar en contacto con la naturaleza, con el ambiente, no quiere más country, no quieren más grandes torres. Y lo único que hace Montenegro es autorizar negocio inmobiliario, torres de lujo, expulsando a la población local y fomentando únicamente la especulación. Entonces, ¿quién puede estar en contra de que los productores que están siendo esclavizados hoy tengan un trabajo digno y que puedan en tierra que está ociosa producir de manera agroecológica? Solamente estos caraduras. Y que engañen a la gente diciendo que ahí se va a hacer no sé qué cosa, como si no hubiera villas en Mar del Plata. No, lo que sostiene la Municipalidad de Mar del Plata es que ellos dicen que eso es terreno del Estado, no hay necesidad que el Estado lo ponga a custodia de una organización. Es que la organización, ¿qué quiere decir esto de la custodia? Quiere decir que van a limpiarlo, cercarlo, empezar a preparar la tierra, hacer los estudios de suelo, es decir, es una etapa previa a la iniciación del proyecto. Es decir, no es una custodia en términos de seguridad. Pero, ojo, el piojo, que están circulando los audios, que ya los vamos a pasar, de cuál es la bronca de algunos. Que obviamente, y esto es lo que no se dice, gran parte de los propietarios que supuestamente defienden la propiedad privada usurparon tierras públicas. Usurparon tierras públicas como los Echeverre, el ex ministro de Agricultura de Macri, que estafó a su propia hermana y que nosotros lo tenemos procesado con confirmación de cámara. Esto es semiplena prueba de que es un delincuente. Bueno, esos son los grandes propietarios, que le robó tierra al Estado. Entonces, no jodamos, son unos cararrotas y, bueno, evidentemente no le dio la nafta a Macri para presentarse como candidato a presidente por el desastre de gestión que hizo, ¿no? Juan, vos acabas de decir no le dio la nafta a Macri para presentarse a presidente, vos sí te has candidateado, sos precandidato a presidente y se empieza a vivir en esta campaña como dos grandes posiciones, ¿no? Los moderados, como así dice, así se presenta Horacio Rodríguez Larreta. Así también se presentó Alberto Fernández en su discurso del 1 de marzo. Y en ese sentido, vos también has sido muy crítico de la moderación en su momento de Alberto Fernández. ¿Te paras en alguna manera en un lugar, o te ponen también con estas cuestiones, te ponen la vereda de enfrente de los que son más, ¿cómo decirlo?, más enfáticos en sus reclamos, más fuertes, más claros? ¿Cómo ves vos esa cuestión entre la moderación para ganar una elección y la necesidad quizás de ser un poco más duro en los reclamos, pensando que la salida no es quizás con ese yendo al medio? A ver, la moderación es una gran virtud, pero la moderación no quiere decir no resolver los problemas. Hay que resolver los problemas puntuales que tiene la gente, que es la falta de tierra para construir su vivienda, la falta de materiales de construcción o de la capacidad de acceder a un crédito hipotecario, el problema de los alimentos, que en este caso sería abaratar un 40% los costos de las hortalizas y de la carne para la población local, es decir, están en contra de que haya producción de cercanía, que es poder ir a un hospital, que no se te caiga el techo en la cabeza, o una escuela donde haya clases y que los pibes estén bien. Esos que son los problemas fundamentales de la gente, yo creo que la política no los ve, gran parte de la política no los ve, no toda, gran parte de la política no lo ve, y que lo que haya en ellos no es ponerme en un lugar de énfasis. Me ponen en un lugar, a través de mentiras y calumnias, de ilegalidad. Ellos están diciéndole a la gente que yo robo casas. Le están diciendo a la gente que yo robo tierras. Ese es el discurso de gran parte de la política. Entonces, son unos mentirosos y cararrotas que no tienen una sola idea. Yo me pregunto, en un país donde hay 11 millones de personas sometidas a una situación terrible que es pagar un alquiler que es más del 50% del sueldo, donde hay 5 millones de personas que por las políticas de esta gente fueron hacinadas en villas y barrios populares. No lo hizo Juan Grabois, ellos presidente no fui nunca, intendente de La Plata, como Garro, que ustedes estaban mostrando las imágenes de La Plata con toda esa gente en situación de adicciones, generando un montón de problemas para ellos y para los demás. Yo intendente de La Plata no fui nunca. Intendente de la ciudad tratando de regalar las tierras del Paseo de la Costa, tampoco fui, como Larreta, jefe de gobierno, perdón. Entonces, ellos hablan de mí, que nunca tuve poder público, como comentaristas, como si yo hubiese sido el presidente y ellos fueran buenos ciudadanos que tienen opiniones. Para resolver los problemas de la gente hay que enfrentarlos. No se puede resolver tomando el té como un té de damas, digamos, ¿no? No quiero usar un tema de género, un tema de damas y caballeros. Sí. Entonces,
¿Enfrentarlos qué implica? En términos de vivienda, primero, refuncionalizar los bienes públicos que estaban abandonados como este. O sea, es una estupidez mayúscula que un lugar público que está abandonado, que obviamente si se lo deja abandonado va a haber una toma, o de los ricos o de los pobres, pero lo que está abandonado, toma al fin. alguien lo toma. Un proyecto maravilloso del CONICET de la Universidad de Mar del Plata, inventar que yo le voy a robar la casa a alguien. Son unos caraduras, son mala gente, porque hay que ser mala persona, no solamente tener una ideología opuesta a la mía, mala persona para negarle a los agricultores poder hacer un desarrollo agroecológico de estas características. Juan, volviendo al tema que te planteaba Javier recién, del tema netamente electoral, decíamos, se bajó Macri, Juan te preguntaba sobre eso, veremos si ordena la interna de Juntos por el Cambio o no, yo creo que va a ser peor para esa interna, se va a recrudecer, pero más allá de eso, digo, se tiene que bajar Alberto para ordenar la interna del Frente de Todos, se tiene que bajar Cristina para ordenar la interna del Frente de Todos, o no hace falta. Yo lo que pienso es que Alberto tuvo que enfrentar una etapa histórica singular. Muy difícil, es como una frase trillada, pero la verdad que sería injusto. Yo lo he criticado mucho al presidente, pero es cierto, le tocó el COVID, le tocó la guerra en Ucrania y ahora le tocó una sequía extraordinaria que genera una problemática económica muy seria. En ese contexto el gobierno no fue el gobierno que nosotros esperábamos y la coalición por distintos motivos, el principal de ellos fue el acuerdo entre un sector que respondía a Alberto, el sector que responde a Sergio Massa y Juntos por el Cambio de firmar un programa pésimo con el Fondo Monetario Internacional, que hay que cancelarlo inevitablemente porque si no la Argentina es inviable. Y entonces tenemos una coalición con una fuerte diferenciación, un fuerte debate interno. En ese marco yo creo que el presidente tiene que ponerse en un rol de estratega de toda la coalición. Y eso por ahí sí implica dar un paso al costado en sus pretensiones personales como candidato a presidente. Creo. Tampoco me siento en condiciones de decir que alguien se tiene que bajar. Claro, con ese mismo criterio te podría decir que se baje Grabois también, o sea, desde el otro lado, ¿no? Bueno, hay una diferencia que vos pensás que si se cierran las listas con el presidente como candidato, el ministro de Economía como candidato y el ministro del Interior como candidato, es medio difícil que haya gobernabilidad en la Argentina con todo el Poder Ejecutivo disputando en internas. Sí. Entonces, hay que cuidar la gobernabilidad y al mismo tiempo hay que garantizar que no haya disgregación política del Frente de Todos. Creo que el rol del presidente, que además el presidente del PJ, Juan Grabois no lo es garantizar esa estrategia. Y por ahí que él se corra puede facilitarlo. No lo sé, no lo tengo claro. En relación a Cristina, que no voy a evadir la pregunta, yo creo que Cristina fue muy clara cuando ella dijo agarren el bastón del mariscal. Eso implica llamar a las nuevas generaciones a que se hagan cargo de la política, que es una de las razones por la que nosotros y yo voy como candidato, y dijo que ella no iba a ser candidata. Hasta nuevo aviso, ella no es candidata, ¿no? Entonces, y además creo francamente que, por ejemplo, el otro día hablaba con Samper, expresidente de Colombia y expresidente de la UNASUR. Cristina podría ser la presidenta de la UNASUR. Sería una extraordinaria presidenta para la integración latinoamericana. Entonces, creo que más o menos contesto tu pregunta, sin evadir nada, ¿no? Y sin estar coacheado y sin quedar bien con nadie. Es lo que yo pienso. Juan, con ese panorama que decías, ¿no? La pandemia, la guerra y ahora la sequía, ¿no están dadas las condiciones para que en esta visita que va a hacer el presidente, que ya está comenzando en Estados Unidos, empiece a decir, señores del fondo, es momento de renegociar porque las condiciones son pésimas, incluso más allá de lo que se había firmado hace un año atrás? ¿Hay chances de revertir eso incluso en este gobierno? Ojalá, no creo que el presidente lo haga porque no es su línea hasta el día de hoy. Es decir, si yo fuera electo presidente, la primera medida que tomo es cancelar el programa con el Fondo Monetario Internacional. Día número 1, cancelar el programa y plantear no solamente las condiciones globales que existen de crisis a nivel internacional, sino que ese programa deviene de un endeudamiento tomado en fraude al propio Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Ya quedó en el olvido eso, claro. No, pero no lo podemos olvidar, porque fue un fraude al pueblo argentino.
¿Por qué el pueblo argentino tiene que pagar eso y además someterse a las condiciones del Fondo Monetario Internacional? Hay muchos dirigentes que te dicen, con lo que vos estás planteando, que coinciden con vos, pero te dicen, desde el momento que Massa o Guzmán se sentaron a negociar, ya lo avalaron. No, pero no está bien, pues ellos pueden avalar lo que quieran. La estafa sigue estando, el delito sigue existiendo. Digamos, el delito no se puede avalar, el fraude no se puede avalar. Y además el programa no es sustentable, no tenemos los dólares para pagarlo y no vamos a hacer que nuestro pueblo sufra. Y alguien podría decir, bueno, pero eso genera inestabilidad. Fíjate lo que pasa en Francia, que por pagar los costos de las políticas de la Troika, del FMI, está prendida a fuego Francia. ¿Vos pensás que en la Argentina, si quieren subir la edad jubilatoria, si quieren sacar los derechos que tiene la gente, como pretende el programa del fondo y pretende el macrismo, no se va a prender fuego el país? No hay ninguna posibilidad. Entonces, para garantizar la estabilidad de la Argentina, hay que cancelar ese acuerdo y dar la batalla internacionalmente contra un orden financiero que no funciona. Esto no lo dice Juan Grabois, lo dicen muchos jefes de Estado, muchos presidentes, lo dice López Obrador, lo dice Petro, lo dice el Papa Francisco, y es momento de que la Argentina, que es una de las principales víctimas de este capital financiero, que no tiene patria, religión ni bandera, bueno, enfrentarlo. Dame un segundo, Juan, Mati, vamos con vos, dale. Atención. Crisis educativa. Millonaria contratación de un gurú. A ver, Mati, contame esto. Juan, bueno, esto sucede en la provincia de Corrientes, en la cual en la ciudad del mismo nombre tuvo lugar en la jornada del viernes pasado una movilización multitudinaria por parte de docentes que están exigiendo, entre tantas cosas, una recompensación salarial. El sueldo básico de un docente es de 29.036 pesos. No llega ni a los 30.000. Obviamente que se compensa con algunos plus que no se pagan en forma regularizada, por lo tanto no ingresa al sueldo básico, y que también ello repercute en la jubilación de los docentes que en edad de jubilación o edad jubilatoria quieren continuar trabajando. A ello se le suma el estado de las escuelas, que es deplorable. Por ejemplo, en Escuela de Paso de los Libres, durante la oleada de calor, los alumnos con los docentes salieron a dar la clase debajo de los árboles para compensar justamente las altas temperaturas. El contraste de esto es la contratación de este gurú electoral por un decreto provincial. Justamente se le paga con fondos públicos y los mismos rondarían los 5 millones de pesos. Claro, lo de Rezano, que va a estar todos los domingos informándonos de estas informaciones que tiene que ver detrás de la General Paz, ¿no? Pasan estas cosas cruzando la General Paz y está Mati contando todo esto. Gracias, Mati. Sí, Agustín. Sí, Juan, te quería preguntar porque, tomando lo que decía Matías Rezano recién sobre la educación sigue sin aparecer en las encuestas como uno de los principales problemas que tiene la Argentina. Por lo menos la gente no lo percibe así. Te quería preguntar sobre eso, si pensás que sobre eso hace hincapié Juntos por el Cambio. Digo, como a la gente mucho la educación no le interesa, puede jugar con la defensa de la educación pública cuando pasan estas cosas en una provincia gobernada por Juntos por el Cambio, por ejemplo. Mira, la educación no figurará entre los principales problemas, pero es el principal problema. Es el problema número uno. Está por encima de todos los demás problemas. Desde luego estamos en una crisis educativa por un montón de factores. Uno de los factores fundamentales es el desfinanciamiento de la educación en las provincias, en la provincia de Buenos Aires, en la propia ciudad de Buenos Aires, sobre todo en las zonas más pobres. ¿Cómo lo resolvió en parte, por ejemplo, países como Noruega? ¿Cuál es el recurso estratégico de Noruega? El petróleo. Sí. El nuestro, uno es el litio. Nacionalizamos el litio y toda la ganancia del litio va para la educación. Entonces, se acabó el desfinanciamiento. Y empezamos a hacer un congreso pedagógico para renovar los programas y adaptarlos a la realidad del presente. Mira, el programa de educación no es solamente una violación a los derechos humanos de los pibes y las pibas, que no tengan escuelas de calidad, clases todos los días como corresponde, que no tengan su alimentación, que no tengan docentes bien pagos y motivados. Es un problema de seguridad. Te voy a decir por qué. La principal correlación entre la criminalidad en la Argentina no es la droga, no es la pobreza, no es la exclusión, es la deserción escolar. Claro. Si vos ves las estadísticas de criminalidad, toda la criminalidad violenta coincide con la deserción escolar y con la reincidencia. Cuando los pibes se van de la escuela y nadie los va a buscar para que vuelvan, tenés una potencialidad en la criminalidad que le arruina la vida al pibe y le arruina la vida a la víctima del delito.
Y lo mismo pasa cuando sale alguien de la cárcel y la sociedad lo tira a la calle y nadie se fija que esa persona se reinserte laboralmente, no solamente es un problema porque esa persona queda anulada para siempre, sino es un problema para los demás porque hay un delito atrás de eso. Entonces, pero partamos de la base del problema de la educación como violación a los derechos humanos de los niños y como un problema de, eso sí, usando la frase lamentable de Macri, de disolución del tejido social. Cuando la escuela deja de ser el centro de, digamos, de la organización familia, comunitaria de la familia y estamos realmente jodidos, ¿no? Juan, la última pregunta que quiero hacer, primero agradecerte. No, por favor. Me parece que sos uno de los pocos candidatos a presidente que habla una agenda que no hablan los políticos, los tradicionales al menos, o los que ya estaban adentro, los que tuvieron decisiones, y eso me parece fundamental. Lo que te quiero preguntar tiene que ver con tus cercanías y tus diferencias con el Frente de Todos. ¿Vos te sentís cómodo cuando, por ejemplo, dentro del Frente de Todos, la primera pregunta es si te sentís cómodo ahí? Y la segunda pregunta es si vos te identificás quizás como el candidato de los que menos tienen. Porque nadie toca esos temas que son centrales. Mirá, lo primero es, obviamente, me siento incómodo, pero la incomodidad y la contradicción es parte de la lucha social y la lucha política. Siempre hay contradicciones, porque si no te quedas en tu casa, ¿no? O sea, o te vas al frente de izquierda donde somos todos puros, pero no resolvés ningún problema de nadie. Yo creo que hay una cosa lamentable en el peronismo, sobre todo, que nació como un movimiento de defensa de los humildes, que los dirigentes del Frente de Todos están viendo cómo quedan bien con algún sector de la sociedad, dándole concesiones a los grandes empresarios o diciendo hay que sacar la ayuda social. Tenemos 40% de pobres. La lógica sería ver cómo ayudamos a esa gente, no cómo le sacamos lo poquito que tiene. Entonces, con argumentos de que los planes, que esto, que lo otro. Lo cierto es que hay cada vez más pobres y yo no estoy escuchando a nadie que me diga cómo se va a resolver ese problema. Entonces, desde luego, nuestro programa implica la creación de 4 millones de puestos de trabajo en cooperativas, que es una inversión pública, sí, es una inversión pública. Que esa inversión pública tiene que estar sobre la base de una redistribución de la riqueza donde el 1% que se la lleva en pala y la clase política también va a tener que ajustarse un poquito el cinturón para que el resto de la población tenga garantizado un trabajo. Y eso no es ninguna pavada. Se puede hacer, se puede garantizar que cada familia tenga un terreno para vivir, eso se puede garantizar. En la Argentina no nos falta tierra y no nos falta tierra pública, pero obviamente si cada vez que vas a hacer un proyecto para que los campesinos tengan tierra, incluso en tierra pública, sale toda esta mafia a decir no se puede porque no sé qué cosa agravó y viola la propiedad privada, bueno, efectivamente, por eso luchamos por el poder, para poder llevar adelante ese programa, donde no le vamos a sacar la casa a nadie, donde no le vamos a robar el campo a nadie, le vamos a dar a los que hoy no tienen. Y la última pregunta tiene que ver con esto. ¿Vos te sentís identificado con el candidato de esa agenda? De los que menos Yo quiero expresar esa agenda. Es lo que más me importa, que no es una agenda que excluya el desarrollo de la ciencia y de tecnología, de la producción, ni de la clase industria, media, ni mucho menos de la clase media, de la cual primero yo provengo, y segundo que la aspiración es que todos tengan lo que hoy tiene alguien de clase media. Pero el hijo de un profesional de clase media que terminó la universidad anteayer, ¿qué posibilidades tiene de comprarse un departamentito en una ciudad? Ninguna posibilidad. 70.000, 80.000, 90.000 dólares, ¿quién tiene esa plata? No la tiene nadie. Entonces, la falta de acceso al crédito, la falta de una perspectiva de por lo menos tener un terreno a 20 kilómetros de donde vivís para ir construyéndote la casa de a poco, es criminal que la política no esté hablando de eso. Yo escuchaba recién a la señora diputada, que en su rol la respeto totalmente, y escuchaba todo este tema del juicio. Eso no lo entiende nadie. ¿A quién carajo le importa eso? No le importa a nadie. A ver, ¿hay 4 sinvergüenzas en la Corte Suprema? Hay 4 sinvergüenzas en la Corte Suprema. ¿Esos 4 sinvergüenzas tienen más poder que el presidente? Sí, tienen más poder que el presidente. ¿Los votó alguien? No, no los votó nadie. Nadie les conoce la cara. ¿Hay que denunciarlos? Sí, hay que denunciarlos. ¿Afectan la vida cotidiana de la gente? Sí. Ahora, no puede ser el tema central de la política. El tema central de la política tiene que ser la tierra, el techo, el trabajo, la salud, la educación y la comida. Me quedo con tu frase, Juan, de que el tema central de la política tiene que ser el 40% de pobres, que lo cual nadie le está dando soluciones. Gracias por venir siempre. Gracias a vos. Nos vemos. Atención. ¿Crece el liberalismo en Argentina? Está Nazareno Echepare con nosotros, candidato de Demos, candidato a presidente. Primero, gracias por la paciencia. Ha sido un día absolutamente político. ¿Se bajó Mauricio Macri? ¿Afecta el liberalismo la decisión de Mauricio Macri? En Demos
seguimos con nuestro plan, cosa que los demás espacios no tienen, por supuesto. Desde Demos nos planteamos tener una renovación en personas y en ideas. Hoy el ingeniero Mauricio Macri fue muy claro en dos conceptos. Primero, no volver a los líderes mesiánicos, a los de antes y a los que están emergiendo ahora. Porque hay que tener muy claro que hay nuevos espacios que dejan mucho que desear en cuanto a cómo se construyen los consensos, se trabajan las ideas y demás. Y tuvo un segundo mensaje, que fue a aquellos que nos animamos a hablar cuando nadie se animaba, con la famosa organización a través de las redes sociales, el 8N, el 13S, el 18A. Y le agradecemos al presidente Macri que haya hecho ese reconocimiento. Ahora, Nazareno, ¿cómo comulgás en un sector que se inició como antipolítica? A ver, Milei, Esper, vos inclusive dentro de Desarmado, eran como un espacio del outsider, de la antipolítica, no sé si lo puedo definir como antipolítica, pero sí del status quo, de la anticasta, y que ahora tenés que negociar con esa política. Ahí disiento. En mi caso, cuando empecé a dar mis primeros pasos en política, fue para mejorar las cosas, no para decir los vamos a sacar a patadas y no sé qué otras barbaridades. La idea era mejorar lo que venía haciendo Mauricio Macri. Desafortunadamente no nos escucharon, no se dio, pero siempre estuvo la idea de tener un plan, apuntar que el país se alinee con los países que realmente tienen todo que ver con nosotros, porque desafortunadamente, como bien decía, el presidente Macri tuvo mucho que ver con China. Ahí cuando vos decís que se alinee, ¿te van a decir desde el sector del peronismo, te van a decir, ¿esos son relaciones carnales con otros países? No, no necesariamente. Me parece que se han confundido los términos muchas veces a propósito, porque nuestro país tiene todo que ver con el mundo libre. Hoy no está en discusión, por ejemplo, hoy no sé, desde que estoy aquí vi a gente hablando de reflotar el peronismo, otra persona hablando de la agenda judicial de Cristina Fernández y un muchacho que tiene unas ideas confundidas que no sé si está en 1920 o en qué década está. Lo cierto es que el país necesita un plan, necesitamos volver a repensar el país, saber cómo está planteado el mundo en torno a las ideas. Hoy sabemos que no se discute más la cuestión del capitalismo. Hoy hablamos de mundo libre o el totalitarismo de países como China, Rusia y otros. Javi, dale. Sí, Nazareno, se va a conocer este jueves el dato de pobreza. La Universidad Católica siempre saca un tiempo antes. Ellos habían calculado en 43% la pobreza y decían que sin los programas sociales que implementó este gobierno, que vienen arrastrados, sería superior al 50% la pobreza. Mucha de la gente que hoy se embandera en las ideas liberales habla de un shock rápidamente, una devaluación, liberar el tipo de cambio, llamémoslo como sea, y se habla de quitar buena parte de estos programas. ¿Cómo se recupera ese 50% del sector que decía recién Grabois que quiere representar en el escenario que vos te imaginás con las ideas que vos te imaginás? Bueno, acá la diferencia sustancial es el plan, porque en más o menos coincidimos en el planteo económico. Ahora, la gente lo que te va a preguntar, y con razón, es qué, cómo y en qué orden. Entonces, claro, lo que está preguntando Javier es, tu plan, ¿es con la gente adentro o con la gente afuera? La gente siempre está adentro, pero el tema es saber cómo vas a implementar ese plan, que ahí es donde veo que mis colegas no tienen claro. Nosotros tenemos que ir, antes de cualquier reforma que tenga que tocar impuestos y demás, o meter mano en el Estado, tenés que ir a una nueva ley de contrato de trabajo. Ahora vos me vas a decir, no, pero en realidad si el Congreso no, momentito, porque si vos vas al convenio colectivo de la construcción de la UOCRA, ahí empezás a solucionar un montón de cosas. Y después tenemos el tiempo suficiente para empezar a conversar y ver cuál es esa nueva ley. Lo mismo con la ley de alquileres, porque hoy estamos en un planteo que nos hacen desde otros sectores, que es perverso, decir, no, pero ¿cómo? El que contrata quiere despedir. No, nadie que contrata va a querer despedir a su trabajador. Lo que más querés es tener más empleados. Es más, hoy cuando hablamos de desempleo, que recordemos que nosotros estamos solamente por encima de Colombia y de Venezuela, porque estamos en la región muy mal parados, la gente que tiene mayor problema de acceso al trabajo son los menores de 30 años. Ahora, andá y preguntale a esos jóvenes qué tipo de ley laboral quieren y vas a ver que es muy cercana al convenio colectivo de la UOCRA. Es decir, necesitamos una ley para el siglo XXI. Ahora, Nazareno, la última pregunta que tengo que hacer, agradecerte, disculparte por el escaso tiempo, pero obviamente estás invitado para los próximos domingos. La última que tengo que hacer, ¿hay vida después de Milei en el liberalismo? ¿Son todos lo mismo? ¿No son todos lo mismo? Porque hay una persona que tiene miedo a Milei. Al que se está mirando y que dice, no, a Milei me parece un loquito. O sea, ¿qué le respondés a esa persona? Que nosotros tenemos un plan, que somos una opción diferente, nos vamos a encontrar con muchos que nos van a decir los de antes, los de ahora o
esta opción anarquista. Miren, nosotros tenemos un plan, tenemos claro qué tenemos que hacer, en qué plazos y con qué gente. Y les diría, crean en Demos, apuesten en nuestro proyecto. Los invitamos a imaginar una Argentina diferente. Es totalmente posible. Y no necesitamos ir a ningún extremo, no tenemos que quemar el Banco Central, no tenemos que dolarizarnos, no tenemos que traficar órganos, nada de eso. Te iba a hacer esa pregunta. Nazareno, gracias por venir. No, Me gracias quedo por con la esto invitación. del país diferente que uno siempre quiere. Un país diferente. Y a esta hora, finalizando la semana, los invito a recorrer el paraíso en la República Argentina. Así como escuchás, hablamos de RCT Club Vacacional y Spa en el corazón de Chapadmalal, un hotel 5 estrellas, pero con características y valores cooperativas, el mejor descanso y la mejor construcción de momentos felices. Ahora, por ejemplo, que empieza a bajar la temperatura, que el otoño ya nos acompaña, tenés la pileta climatizada, tenés, por supuesto, la pileta si es que querés ir a ver el mar, a tomar algo, a tomar unos mates allí con los pies en el agua, pero lo cierto es que ese es el complejo. Mirá, pero también tenés una opción frente al lado de la naturaleza, sin dejar el complejo, tenés gastronomía de la mejor en el interior de RCT y lo cierto es que te vas a encontrar con una buena alternativa para compartir en familia o con tus seres queridos más allá de la temporada de vacaciones, lo que se conocía como temporada alta de verano o de invierno. Juan Cruz, nos vamos a encontrar entonces en Chapa, ¿te parece? Chapadmalal. Y me voy a ir con, es más, me voy a Chapadmalal con el plan económico peronista de Moreno. Y lo vamos a leer, ¿te parece? ¿Vos decís? Sí, obviamente. Nosotros quiero agradecer. Y yo te voy a llevar, ¿a dónde? A comer sushi. Te lleva, Lourdes te lleva a Chapadmalal y yo te llevo a comer sushi ahí y con Sonia y con Cristian a pasitos del Congreso de Nación y me voy con el plan de Moreno. Chao. Buen día. El secreto es Alical, analgésico para el dolor de cabeza, antiácido para el malestar estomacal.